En el programa de Tu Story Podcast de hoy tenemos a Carlos Puerta, CEO y director gerente de ESEA Propulsion, una startup que dará mucho de hablar durante todo este año. Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación y bienvenidos a Tu Story Podcast. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti. Antes Encantado de estar de, aquí. igualmente, antes de desgranar un poco lo que es ESEA, me gustaría saber un poco quién eres tú y lo que te ha motivado durante todo este proceso de emprendimiento. Pues yo soy un amante de los coches de toda la vida. Me puse a trabajar en SEAT cuando tenía 25 años y siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Y es por eso que empecé a trabajar precisamente en el departamento de seguimiento, desarrollo de plataformas. La plataforma es la base del coche, donde va ubicado todo el resto de elementos, ¿no? Y durante prácticamente 10 años, pues, ostras, estuve aprendiendo y viendo de cerca todos los problemas que tuvo la transición de la combustión a la electrificación en la automoción. Y nada menos que en el grupo Volkswagen, ¿no? Y bueno, hace un par de años me vienen mis amigos de toda la vida y me dicen, oye, estamos emprendiendo este proyecto y demás. Y estaba en una situación familiar que me había pedido una excedencia y me explicaron un poquillo de qué iba y no me faltó tiempo, vamos, para ponerme y decirles, venga, vamos al ataque porque esto es una idea genial, esto es Claro, claro. es la pera. Y bueno, al final todo el camino que ha emprendido el coche eléctrico es algo que está emprendiendo el sector náutico, ¿no? Por eso me llamó tanto la atención en ese momento. Exacto. ¿Qué es SEA exactamente? Explícanos un poco en qué consiste el proyecto y qué queréis conseguir con ese proyecto. Ujú. Pues a ver, nuestro objetivo principal es aportar ese granito de arena a la descarbonización de los mares, de las costas, que al final nosotros somos de Menorca y desde bien pequeñito vivimos con ese valor tan infundado que nos enseñan a proteger los mares cristalinos, ¿no? Ese oro líquido Sí. que rodea nuestras costas. Y eso lo llevas siempre muy dentro, ¿no? Y un proyecto así, pues lo llevas muy tuyo y quieres que con eso, pues, al final, pues, aportar ese granito de arena a la descarbonización y bueno, ese es nuestro objetivo, que va muy marcado con nuestros valores. Y al final lo haremos, pues, diseñando, desarrollando y ahora en fase de patente de un propulsor fuera borda eléctrico que está enfocado al sector náutico y con una concepción muy diferente a todo lo que hay hasta ahora en el mercado. Esa es Claro, la idea. porque, bueno, has mencionado dos cosas que quiero hablar contigo. Es lo de la patente. Estáis en proceso de patente, tanto en Ujú. Estados Unidos, Europa, Japón y China, ¿verdad? Sí, correcto. Hicimos un informe como para valorar a ver si había algo similar y este informe te lo hace la Oficina Europea de Patentes. Se hizo un estudio a nivel global y se constató que no había nada parecido en cuanto a la invención que nosotros teníamos propuesta. Para que te hagas una idea, normalmente las patentes sufren una serie de iteraciones en el camino. Se hace una adaptación a lo que hay en el mercado porque normalmente si tú diseñas algo, alguna de las reclamaciones que tú estás detallando en tu patente ya están en otra invención, ¿no? Y, y nuestra patente, nuestra solicitud de patente pasó favorablemente con la máxima valoración y es por eso que se inició el proceso de patente. Se puede elegir una patente europea, una patente internacional y en este caso quisimos que fuera internacional por la importancia que puede llegar a tener y que Claro, estamos claro. convencidos que llegará a tener. No solo el mercado de Europa es interesante, sino que el de Estados Unidos apunta a prácticamente un 80% del mercado de la náutica a nivel global. Allí se venden muchísimas embarcaciones de recreo y luego China y Japón son muy interesantes por el foco asiático, no solo industrial, sino por la parte de Japón que hay tantos fabricantes y tan importantes de fuera bordas, al final como Suzuki, Yamaha, Honda, y es interesante también tener la patente registrada allí.
¿Es largo este proceso de patentes? O sea, al nivel internacional. Pues si quieres que te diga la verdad, sí. De hecho, de hecho, todo empieza en el 2021, cuando se hace el análisis el estudio el previo de la patente. Luego se hace un análisis, un estudio a nivel Oficina Europea de Patentes. Después recibes un informe con la valoración de la patente. Y cuando ya te dan luz verde, inicias el proceso PCT en el cual surgen una serie de etapas que primero es registrar todos los papeles y las solicitudes, y cuando ya empieza el registro, empieza una etapa que se le llaman de oposiciones. Y ¿Vale? quizá hay alguna empresa que dice, oye, hay una reclamación que está haciendo esta empresa que yo no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Y solo por esa oposición o solicitud de oposición ya tenemos que responder oficialmente de la mano de la oficina europea o de alguna oficina de patentes oficial. Vale, porque este proceso, el otro día hablamos del tema de emprendimiento en Estados Unidos sobre todo o en China. Todo este proceso de patentes es igual a nivel de la Unión Europea que Estados Unidos, China. O sea, ¿te costaría al mismo tiempo si lo hicieses en esos dos países? Pues la verdad es que no lo sé realmente, pero sí que es verdad que para apuntar a varios países sí que hay un coste añadido. Vale, Lo que no sé es si tú estuvieras en Estados Unidos, desde allí, cómo funciona el registro haciéndolo como estadounidense. Ahí ya no lo sé, pero desde aquí de Europa sí que el proceso tiene unos costes claro, asociados. Cada mercado cuesta para que te hagas una idea, unos 5.000 euros aproximadamente. vale. Solo el coste de registro, de solicitud. Luego todos los costes anteriores también han Eh, tenido una serie de ya, costes, ya. ¿no? Todo, pues, hasta la fecha, cubierto con recursos propios. Y es por eso que, bueno, a partir de ahora ya empezamos a recabar y a captar inversión privada. Pero sí que al final un proceso de patente se basa en a cuántos mercados quieres apuntar, ¿no? Y desde Europa, pues se puede apuntar a varios mercados a nivel internacional. Y bueno, hemos escogido estos cuatro que creemos muy importantes para nuestro proyecto. Porque, ¿en qué fase estáis ahora mismo? ¿Estáis en la fase, o sea, al principio de la fase ya estáis produciendo los motores? Explícanos un poco, por favor. Pues estamos en una fase bastante crucial, que es, nos conceden el PERTE. Un PERTE es una ayuda de plan de recuperación cubierto por fondos europeos de Next Generation. Y a estas subvenciones públicas acceden una serie de empresas. Y nosotros hemos accedido de la mano de una asesoría en la cual nos hemos agrupado una serie de empresas, en total 14 empresas relacionadas con el mundo de la náutica. Para que te hagas una idea, el presupuesto total sube de los 10 millones porque es un mínimo requisito para acceder a la ayuda. Y con esta ayuda, nosotros presentamos un proyecto de un año y medio aproximadamente, en el cual no solo pedimos hacer el prototipo, sino que queremos testearlo y queremos validarlo. En base a todos esos testeos, sacar una serie de datos que nos ayuden a rediseñar el diseño que teníamos planteado previamente y prototipado para poder llegar al mercado de una forma adecuada. Ese es el presupuesto presentado. Entonces, se nos concede el PERTE a final de este año 2023. Concretamente, la resolución definitiva nos llega el 22 de diciembre, el Ostras. día de la lotería. Y a partir de ahí tienes que empezar a formalizar las garantías, ¿no? Y bueno, incorporamos socios que se les llaman triple F, Family, Friends and Fools, en los cuales confían y creen en el proyecto y mediante una inversión que realizan conseguimos formalizar las garantías, que es un paso clave en el que muchas empresas les cuesta y a veces se tiran para atrás, ¿no?
Entonces eso lo realizamos en enero y ahora en febrero, pues la entidad pública se toma su tiempo para Sí, sí. analizarlo todo y demás, y nos tiene que llegar ya la notificación de que ya están en marcha las transferencias y demás, y nos tiene que llegar Hoy debería llegar la notificación, Está guay, si no guay. es hoy, la semana que viene, y ya las transferencias van llegando a medida que se da el ok, Sí, que ya cuando... se ha hecho todo, o sea que el ok es un mero formalismo, nos tiene que llegar. Y ahora, justo cuando ya nos llegue esto, es el documento que nosotros necesitamos como para iniciar la ronda oficialmente, que Vale, ya la hemos iniciado durante estos meses, pero ya, ya. la ronda de financiación, que va a ser al final una cuantía que nos ayude a complementar esta parte subvencionada, la tenemos que empezar a captar a partir de ahora. Porque también me comentaste, el otro día cuando estuvimos hablando, que, bueno, habías entrado en Tecnalia. Si nos puedes explicar un poco qué es y la relación que mantenéis con ellos. Pues Tecnalia es un centro tecnológico referente a nivel nacional y europeo. Es un centro tecnológico referente en el mundo de la transformación eléctrica en el sector náutico. Ya han trabajado con varios proyectos y son muy expertos en ello, ¿no? Ya llevamos unos meses hablando con ellos y estamos acabando de cerrar la propuesta para empezar ya a trabajar a partir de este mes de abril. Claro, Entonces, bueno, muy, muy entusiasmados y contentos claro, por la supongo. colaboración con ellos. Supongo. Mm. También quería comentarte qué ventajas y desventajas, si las hay, de utilizar motores eléctricos. O sea, ¿hay mayor mantenimiento? ¿El coste es mayor, menor? ¿El tiempo de carga? ¿Si se puede cargar con placas solares? Explícanos un poco el funcionamiento de estos motores. A ver, en realidad la electrificación en el sector náutico aporta muchas ventajas. Sí que hay algunos convenientes, sí que hay algunos convenientes que ahora mismo están teniendo, pues el peso de las baterías es un gran inconveniente, pero te diría que es el único inconveniente, ¿no? Y de peso, puede que sí, pero el único. Y eh, en realidad hay muchos más beneficios que inconvenientes, ¿no? En este mundo. Hay, sobre todo en cuanto a experiencia de usuario. En un coche eléctrico sí que aprecias mucho el silencio, la agilidad, el confort, aprecias mucho eso, ¿no? Pero en una embarcación, el poder navegar sin la vibración y el gran ruido que tienes en la popa, que no te deja ni hablar con la persona de al lado, es tremendo. O Desde sea, luego. esa experiencia de usuario, si la tuviéramos que valorar, doblaría a la experiencia que tú tienes en un coche eléctrico, ¿no? Y aparte de eso, pues tú piensas que casi todos los amarres que hay en el puerto, donde tú amarras la embarcación, tienes un poste para conectarte. Sí, pensarás, bueno, es una potencia baja, 3, 6, 9 kilovatios, hasta 11 quizá. Pero si lo piensas bien, para una embarcación entre 6 y 8 metros, que tú vas a tener una batería de 63 kilovatios hora, algo así, con ese tipo de potencia, tú ya puedes dejar la embarcación a las 8 de la noche o a las 10, cuando tú llegas de hacerte la jornada diaria, y la recoges a las 8 de la mañana al día siguiente con la batería cargada. ¿Qué pasa? En un coche eléctrico esto no pasa, esto no ocurre. En un coche eléctrico, tú llegas a casa, conectas el coche y dices, ostras, tengo que irme a las 10 de la noche a buscar Claro. una de esto. No tengo carga. O tienes una urgencia, tienes que irte al hospital porque el niño se ha puesto con fiebre y tal, lo que sea. O por la noche quieres salir con los amigos a dar una vuelta o a cenar. Utilizas el coche por las noches también. Tienes rutina de uso. Sí. En una embarcación eso prácticamente no ocurre. Entonces, ese factor positivo también lo tiene. Y una cosa que a mí me, me atrae mucho y digo, ostras, qué gran paso, es el de no tener que hacerte las colas en julio-agosto en la gasolinera del puerto, que es un, Totalmente.
sea, con perdón de la expresión, un coñazo. Sí, sí, sí. A veces hay una cola tremenda, tú lo habrás visto, yo creo, Sí, sí, si has sí. cogido alguna barca en el puerto de Mahón, es tremendo aquello. Yo a veces me llego a esperar una hora y digo, es que tengo que devolver la barca a las 8. Sí, sí, totalmente, No me daba totalmente. tiempo, estaba ahí esperando, esperando. Y es un coñazo, de verdad, es un engorro. Y aparte, bueno, hay una serie de cosas que lo hacen mucho más... em, eh, puedes disfrutarlo mucho más la motorización eléctrica que no una de combustión. Y además el mantenimiento, como decías tú, es muchísimo menor. Tienes muchas menos piezas que se mueven en un motor eléctrico que no en un motor de combustión. Y en términos de eficiencia energética, si tú tienes una embarcación, por ejemplo, de pesca o de recreo, que la usas muy a menudo, la inversión que vas a hacer en combustible, en este caso de energía, va a ser muchísimo menor, muchísimo menor. En 2 años prácticamente ya vas a ver una bajada de la inversión de combustible. Y al final que es una embarcación limpia, Claro, que no emite ni gases contaminantes, ni restos de combustible, de aceite en el mar. Y eso, no solo por un punto de vista eco-friendly que dices, me siento mejor llevándola, que sí, obviamente, nuestros valores van muy, claro, muy en red obviamente. de esto, sino que a corto y medio plazo y luego a largo plazo las políticas medioambientales a nivel de Unión Europea y mundiales se van a tener que alinear con esto para remediar el cambio climático que estamos viendo. Y el sector náutico también es un gran partícipe en esto, junto al terrestre y al aéreo, y va a tener que formar parte de los actores que tomen papel en ello, sin duda Totalmente, alguna. totalmente. Luego también el otro día te comenté lo de si era posible de cargarlo con placas solares o molinos de vientos. Me comentaste que con placas solares sí, con molinos de vientos sería un poco más complicado, ¿no? Sí, claro, un molino de viento te aporta carga, pero muy poquita. De Mínima. hecho, los veleros lo utilizan para cargar de manera de seguridad, por si hay algún problema con las baterías y demás, para cargar los sistemas de radio o de emergencia. Te aporta muy poquita carga, pero con los avances que ha tenido la fotovoltaica sí que es interesante poner una superficie de placas solares. De hecho, algunas embarcaciones pequeñitas, ya no de planeo, de altas potencias, donde apuntamos nosotros, pero de bajas potencias, de embarcaciones de desplazamiento, una táquina, que sabemos Sí. que son embarcaciones pequeñitas, ¿no? Estas sí que las están poniendo placas solares y están teniendo un aporte Qué de, bueno. de energía, un aporte de range, no me sale la palabra, eh, O sea, de reporte de que puede recorrer mucho más. de carga, sí, bueno, sí, sí, Exacto. sí, sí. Porque luego estos tipos de motores eléctricos, ¿cuánta distancia más o menos en comparación con un motor de combustión normal? ¿De cuánta distancia podemos hablar que se puede llegar a hacer? A ver, pues tenemos siempre que tener en cuenta muchos factores. Y tenemos que tener en cuenta el factor de potencia, el factor de eslora de la embarcación, el factor de uso. ¿Qué uso se le das a la embarcación? ¿Uso de planeo? ¿Uso de desplazamiento? ¿Vas más despacio? ¿Quieres salir a hacer pesca con volantín o quieres hacer pesca con flucha? Que ya necesitas un poco más de potencia Sí, para adquirir más velocidad en la embarcación. Depende, ¿no? Depende de muchos factores. Pero con todo el avance de las baterías y demás, hoy en día estamos consiguiendo una jornada de uso siempre y cuando controles mucho la gestión que le das a la batería, gestionando mucho el tope de potencia, eh, la rutina que le vas a dar al motor. Si le exiges mucho de primeras te vas a quedar sin batería muy rápidamente, claro, ¿no? obviamente. Pero siempre que controles un poquito eso, se está pudiendo conseguir una jornada de uso. Una jornada de uso es salgo por la mañana y llego por la noche.
o por la tarde, noche. Ostras, qué bueno. Pero depende mucho del uso que le vas a dar a la embarcación, de cómo es la embarcación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de un casco de planeo de 6-7 metros con una batería de 80 kilovatios hora, siempre y cuando el planeo lo hagas en un 10%, 20% aproximadamente de todo el tiempo de uso, vas a conseguir aguantar bien una jornada de uso, todo un día. Pero las pernoctaciones ya van más encaradas a barcos con más batería. Hablamos de 100, 150 kilovatios hora para arriba, con un sistema de batería, de placas fotovoltaicas que te aporte un extra de potencia, de carga. Entonces, eso ya sí que te da un poco más de carga. Sí que es verdad que los motores de combustión, con todo el depósito que llevas dentro, llevamos mucho, mucho I+D, llevamos mucho desarrollo de Claro, todos estos motores. Llevamos quizá 100 años de desarrollo, ¿no? Entonces, eso también juega un papel importante. Pero han llegado a un punto en el que ya no hay tanto potencial de desarrollo de este tipo de motores. Ya se ha investigado todo, ya se ha evolucionado todo. En cuanto a gases de escape, tren de engranajes, eficiencia de los motores, en cuanto a válvulas, turbocompresores, bueno, lo que sea, ¿no? Y el mundo de la electrificación tiene un horizonte inacabable delante. ya, ya. Y sin ir más lejos, el mundo de las baterías está experimentando un cambio, ahora una bajada de precios del año que viene y al siguiente por parte de los chinos, que están preveyendo que se bajarán las baterías, el precio de las baterías casi de un 50%. Y Wow. luego la irrupción de las baterías de estado sólido, a futuro te hablo, pero quiero decir que hay un horizonte, hay un I+D que se va trabajando y un desarrollo constante. Y siempre van saliendo, cada año va saliendo una innovación en no solo baterías, sino motores eléctricos, ¿no? Los motores eléctricos se van haciendo más pequeños y con más potencia, y más eficientes, y más eficaces, y con menos mantenimiento. Y eso es muy interesante, eso es el camino que está marcando la electrificación en cuanto a I+D Desde es, luego. es increíble, es increíble. Apasionante, apasionante. Sí, sí, sí. Me ha venido una pregunta. ¿Las baterías estarán incluidas dentro del motor o se podrán sacar? Te comento esto porque por si quieres hacer distancias más largas, poder sacar, extraer las baterías, porque si no recuerdo mal, creo que Repsol en la zona de Madrid hace cosa parecida con motos eléctricas en los puntos de Repsol que puedes Ujú. cargar y descargar la batería eléctrica. Esto daría o sea, más potencia o más poder de distancia a la embarcación, ¿no? Claro, esto sí que ocurre en las embarcaciones pequeñas, tipo Zodiac, de 2 3 metros, 4 quizá, en el que el motor no pasa de 20 kilovatios. Un motorcito pequeñito y las baterías normalmente se incorporan dentro de todo el sistema, tú las puedes extraer y es como las motos que comentas, ¿no? Las motos urbanas. Te las llevas a casa, la batería la cargas y la vuelves a llevar a la Zodiac. Y eso es muy bueno, es un gran beneficio para el Claro. usuario, pero si hablamos de grandes potencias, de 75 kilovatios para arriba, incluso 50, 40 kilovatios, ya tienes que tener las baterías instaladas en la propia embarcación. Ya no puedes extraerlas, Claro. porque es un peso hablamos de 300 o 400 kilos. Un peso ya considerable. Para ir Es- cerrando un poco ya la entrevista, ¿qué esperáis conseguir con este proyecto? Me refiero durante este año y durante los años que vienen, porque este proyecto tendrá un recorrido bastante largo, por lo que veo. claro, a ver, nosotros ahora, a corto plazo, nuestro objetivo es cumplir lo que hemos marcado para hacer en el PERTE. Es decir, nos hemos marcado como objetivo fabricar el prototipo, ensayarlo, montarlo en una embarcación, trabajar en la reingeniería de ese diseño y presentarlo al mercado. Esa es nuestra hoja de ruta. Y mediante esa hoja de ruta hay otros
otras tareas, otras actividades que vamos a ir acometiendo, como es presencia en mínimo dos, quizá tres salones náuticos, sobre todo a finales de este año y a principios del año que viene, donde ya tengamos el prototipo funcional elaborado. Disculpa, ¿estos salones serán aquí en Europa o serán internacionales? Sí, hay dos salones que son clave, que es el salón de Ámsterdam, el METS, ¿Sí? y uno por proximidad, el Salón de Barcelona, Sí. el Salón Náutico de Barcelona. Luego hay un tercero que es el de Dubái, que para captar inversión a futuro es muy necesario. Qué Y es bueno. ideal porque allí están metiéndole mucha caña a todo lo que es la electrificación náutica. Están metiendo mucha inversión y es muy interesante poder estar allí, presentar el propulsor allí y bueno, con todo lo que conlleva la invención. Luego, más adelante, nuestro objetivo se basa en hacer las colaboraciones adecuadas, poder colaborar con los actores idóneos y adecuados para llegar al mercado de una manera potente. Y me refiero a potente en cuanto a, oye, nosotros internamente queremos desarrollar el propulsor, el I+D, y corregir todas esas quejas que están teniendo la competencia en cuanto a sonoridad, en cuanto a fallo en eficiencia, en cuanto a hidrodinámica y poco a poco ir trabajando todas las aplicaciones que puede tener, por ejemplo, en hidrofoil, que también lo registramos en la patente. Como aplicación en paralelo, poder desarrollar a futuro una pata única y un dispositivo de basculación que esté pensado para una embarcación hidrofoil. Y Ostras. eso solo lo podemos hacer con nuestros recursos teniendo empresas satélite o buenas colaboraciones con empresas que nos ayuden a llegar al cliente final, integrando todos los sistemas de baterías, todo el layout eléctrico, que eso lo haga una empresa con la que colaboremos. Toda la fabricación del propulsor lo externalizaremos, toda la industrialización, y nosotros nos centraremos en desarrollar el foraborda, desarrollar los otros dos modelos que tenemos pensado trabajar y a futuro la aplicación esta que te comentaba para hidrofoil. Eso es nuestro enfoque a largo plazo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, para terminar la entrevista, dos últimas preguntas que hago a todas las personas que pasan por aquí es algunos tips o consejos para la gente que está emprendiendo y también uno o varios libros que te hayan ayudado durante todo este proceso o que te hayan motivado. Pues para la primera pregunta yo te diría paciencia, paciencia, paciencia y más paciencia. Qué buen consejo, qué buen consejo. Sí, y sobre todo, bueno, hoy en día hay muchos podcasts, hay muchos vídeos en YouTube, hay muchas guías, hay mil y una cosas que te puedes buscar por internet y sobre todo yo he ido aprendiendo un poco sobre la marcha y sobre lo que me iban explicando expertos del sector que me iban diciendo, me iban dando tips, ¿no? Oye, vigilad esto, mirad aquello, ahora lo otro, ahora tal. Y poco a poco vas marcando una hoja de ruta, poco a poco te vas marcando los objetivos. Y sí que es verdad que en el equipo tenemos un estratega, empresario, emprendedor de toda la vida que nos ha ido marcando y nos está marcando muy bien el camino y tiene mucho expertise en esto, junto con mi otro compañero, que es el CTO, y gracias a él tenemos el producto tan interesante y tan potente. Ostras, y esto es también un factor clave, rodearte de un buen equipo. Buen equipo Súper es importante. clave, si no, lo más importante. Y en cuanto al segundo consejo que puedo dar, pues un libro que me ha ayudado mucho, eh, la biografía de Elon Musk. Es un personaje, Elon Musk es un personaje muy polémico, pero es un personaje que si lees la biografía, te das cuenta de que empezando de cero y con los mínimos recursos, si tú tienes la motivación suficiente,
la chispa, eso que te empuja, la energía, ya está. O sea, con eso y unos mínimos recursos en los que te puedas apoyar, ya tiras, ya sigues, ya emprendes. Y eso es básicamente lo que me ha, bueno, lo que me ha marcado un antes y un después, porque es un Ya, tío, ya. pues ya te digo, o sea, es muy mediático, pero si tú lees la biografía, empezó de cero, en un prácticamente un garaje. Sí que es muy agresivo durmiendo al principio en el mismo estudio, debajo de su mesa de trabajo. Tiene algunas historietas que dices, bueno, yo aquí no voy a llegar, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es un ejemplo de De perseverancia. superación y de Sí, superación. y de perseverancia. Persevera en los ambientes más conflictivos, más chungos. Eh, de Tesla y SpaceX tiene historias al comienzo que dices, "Buah, llevo las manos a la cabeza. Y yo creo que ya habría tirado la toalla, ¿no? En esos momentos tan jodidos. Sí, Puedo sí. decirlo, ¿no? Puedo Sí, 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 decirlo. sí. De verdad, es un libro que yo recomiendo para leer, para realmente ponerte en su piel y decir, "Buah, tremendo, tremendo". O sea, que quien quiere, puede. Quien quiere emprender y quien tiene la energía suficiente, la valentía, la paciencia, realmente puede. Yo recomiendo ese libro, Bueno, encarecidamente. pues no, anotamos esto, Carlos, y con vuestra super energía, que me encanta vuestro proyecto. Una cosa antes de terminar, de cerrar, que cuando seáis unicornio volváis a pasar por aquí. Por supuesto, Carlos. Será un placer teneros. Pues nada, muchas gracias, Carlos, por todo y mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias a ti, Carlos, por este rato que hemos podido compartir juntos. Muchísimas gracias. Un abrazo. A ti, un abrazo igualmente. Si os ha gustado la entrevista de hoy, darle like, suscribiros a nuestro canal de YouTube, darle a la campanilla y nos vemos la próxima semana con más entrevistas apasionantes como la de hoy. Gente, personas que están transformando el mundo para mejorar, dejarnos un mundo mucho mejor el día de mañana. Os esperamos la próxima semana aquí en Tu Story Podcast.